Gracias, señor presidente. Hay un viejo proverbio que dice: dime de qué te jactas y te diré de lo que careces. Y la verdad es que las explicaciones que nos están dando los señores diputados del oficialismo, la publicidad que tiene esta ley, este es un proyecto de ley que todavía no alcanzó el nivel de una ley y sin embargo tiene una profusa publicidad en los medios del Estado. Las definiciones categóricas que en el día de ayer nos hizo el ministro de Economía en su raudo paso por esta Cámara, el esfuerzo de los funcionarios públicos que estuvieron todo el día trabajando con las comisiones, en tratar de instalar que estamos aplicados al tratamiento de una ley de consumo, nos está haciendo ver a las claras que acá hay algo que no funciona, que acá hay algo de lo que se carece. Pero la vida, señor presidente, no es una foto, decía un antiguo legislador, sino que es una película. Las cosas no empiezan el día que uno entra en este Congreso ni en ningún lugar. Las cosas se vienen sucediendo. Y lo cierto, lo real y lo concreto, presidente, es que este proyecto que estamos tratando no es el proyecto que firmó la Presidenta de la República, el ministro de Economía, el jefe de gabinete y algún que otro ministro. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué pasó para que este proyecto, que tenía, sin lugar a ninguna duda, señor presidente, alguna similitud con algún proceso en otro país, y de esto no lo pueden discutir, solo habría que invitarlos a que lean los 87 artículos que tiene la Ley de Precios Cuidados del Estado de Venezuela para darse cuenta que ese proyecto original tenía una enorme similitud con lo que se había presentado. Ahora, ¿qué pasó en el Senado? Porque esto también explica la metodología de funcionamiento. En el Senado, las pequeñas y medianas empresas argentinas han logrado algo que justifica y amerita ampliamente los discursos que escuchamos ayer, señor presidente. En el Senado, las pymes, después de estar con la soga en el cogote, merced al lobby, les recuerdo que como están promocionando leyes de los Estados Unidos como leyes virtuosas, el lobby en los Estados Unidos es legal, las pequeñas y medianas empresas lograron algo que era increíble, se salieron de la ley de abastecimiento y bienvenido sea, presidente. Bienvenido sea porque era una soga que tenían en el cuello. Pero eso justifica el discurso. Presento un proyecto que tiene un nivel, una envergadura, saco después un pedazo del proyecto y tengo esa enorme cantidad de empresas ahora hablando a favor del proyecto. También es cierto, presidente, porque nobleza obliga y hay que decir las cosas como son y no empieza la película cuando uno llega, que se quitaron algunas flagrantes inconstitucionalidades que tenía la ley. La verdad es que era una ley de excesos. Pero quedaron todavía, presidente, tipos penales abiertos. Esto es real. Leamos la ley y acá hay discrecionalidad para el Poder Ejecutivo. La jurisdicción administrativa, que es una jurisdicción para aquellos que entienden derecho administrativo, que siempre tiene que tener mesura, queda desmesurada, aún en las reformas que se hicieron. Hay facultades discrecionales. El cambio de la jurisdicción penal económica a la jurisdicción administrativa es un cambio que no podemos obviar. No se puede no decir cuando se discute esta ley, porque el penal económico
como todo derecho penal, tiene una serie de garantías. Y el administrativo tiene como prioridad la razón de Estado. Hay una visión diferente en el conflicto, en la resolución del conflicto. Y lo que es más grave y lo que a mí sí me interesa, presidente, la delegación de facultades de este Congreso en manos del Poder Ejecutivo. Para justificarnos hablan de las rentas exageradas, la concentración económica. Escuchábamos los discursos del oficialismo y los que vendrán. Miren, estuve revisando la cuenta de inversión oficial. En la parte que refiere a los subsidios económicos, los subsidios a las empresas. Señores, desde el 2007 al 2013, 284.700 millones de pesos. Y esto para ubicar el debate, porque no nos pueden venir con el cuento que nosotros defendemos la concentración económica, cuando ustedes a lo largo de toda esta década se han dedicado a otorgar subsidios que a veces resultan inexplicables. La miembro informante de la ley nos decía que miremos menos a la nata. Miren, me encanta la nata y lo voy a seguir mirando, como lo veo desde hace un montón de tiempo. Ahora ustedes explíquenlo a Báez, explíquenlo a Urrequian, explíquenlo a Cirigliano, expliquen por qué tienen la política que tienen en materia minera, expliquen por qué hacen lo que hacen con el sector financiero. Entonces, señor presidente, sinceramente, solamente hay que mirar lo que hace el Ministerio de Industria, otorgando créditos a grandes empresas a 5 años con tasa de interés del 13,5% anual, para darnos cuenta de que no van a la fruta ni a las economías regionales, a la aceituna riojana, no van a los tamberos ni a los chacareros. No nos quieran correr con el discurso de que defendemos las empresas concentradas, porque no es ese el leitmotiv de nuestras vidas, señor presidente. Y creo que de alguna manera en este debate hay alguien que habló con sinceridad. Y fue el miembro informante. El miembro informante fue descarnado y dijo taxativamente: el debate es ahora. Por supuesto, porque se vio venir que le dijéramos hace 10 años que están gobernando, muchachos, recién se acuerdan que existe el consumo y el usuario. Y dijo el miembro informante: el debate es ahora porque desde el 2012 hay escasez de dólares. Entonces no nos digan que es una ley para defender al consumidor. No se va a encontrar soluciones con una ley de hace 40 años, cuando se supone que vivimos 12 años memorables de crecimiento a tasas chinas. Yo le pregunto al bloque del oficialismo: ¿estamos en emergencia de abastecimiento? Es más un retroceso parlamentario. Miren, hasta el menemismo fue más democrático, porque le fijó un rol al Parlamento en la declaración de la emergencia para la aplicación de la ley de abastecimiento. Y no me hablen de Duhalde, se incendiaba el país en serio cuando se modificó la ley. Ahora con esta ley vamos a tener emergencia permanente para justificar un avance inadmisible en la división de poderes por parte del oficialismo, del Ejecutivo de turno, además, muchachos, porque a veces cuando los veo legislar con algunos años de más, me pregunto qué va a hacer con estas leyes que se votan cuando los gobiernos sean otros. La división de poderes no responde a un capricho de una facción o de un grupo o de un partido. Está consagrada en el artículo 16, no existen posibilidades de que haya constitución si no hay división de poderes, dice la Carta del Derecho de los Ciudadanos. De lo que estamos hablando es de eso, cuando les reclamamos algunas cuestiones y ustedes se las quieren llevar todas por delante.
Y quiero hablar, presidente, del derecho de los consumidores y los usuarios. Algo que en esta ley está ausente. Los invito a que miren la orden del día, sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo. Se olvidaron de los usuarios, señores. Y quiero hablar, no señor, los consumidores son del derecho privado y los usuarios son los usuarios de los servicios públicos. Y como bien dijo mi compañera, es lo que está ausente en esta ley. ¿Saben por qué está ausente? Porque es una coyuntura para ustedes esto de ir a procurarle en serio derechos a los usuarios y a los consumidores. No les creo. ¿Y saben por qué no les creo? Porque vinieron a tirar por tierra el trabajo que algunos legisladores de su propio bloque hicieron en el pasado. En el 2008, la diputada Vacas Narvajas, junto con la diputada Córdoba y con todos los diputados de la oposición, logramos el artículo 40 bis, que fue un avance en materia de consumo y de usuarios. Y acá lo vienen a destrozar, señores. La defensa de los derechos del usuario y de los consumidores no empieza con el artículo 42. El artículo 42 constitucionaliza la ley de defensa de los usuarios y los consumidores. Comienza en el año 93. Desde el año 93 los argentinos ya tenemos una mirada diferente. Y hay un tema que acá se pasa por alto. Nuestras provincias, como jurisdicciones preexistentes, muchísimas de las cuales, si no todas, tienen leyes de defensa a los usuarios y los consumidores. Y yo lo veo al diputado País sentado, que es uno de los redactores de una excelente ley, que es la ley de la provincia del Chubut, y lo veo a mi compañero Das Neves, en su categoría y en su calidad de gobernador. Hay leyes, usuarios y consumidores están tutelados en constituciones. No inventaron nada, muchachos. Acaban de descubrir el artículo 42, pues bien, les informo que el artículo 42 dice un poquito más de lo que acá se dice. El artículo 42, presidente, no solamente habla de los derechos que tienen en la relación del consumo, habla también de la protección de la salud, la seguridad, habla de los intereses económicos, de la información adecuada y veraz, habla de la libertad de elección, habla del trato equitativo y digno, habla de la necesidad de que las asociaciones de consumidores no sean los amigos del secretario de Comercio de turno. No me hablen de usuarios y consumidores. Cuando destruyeron la subsecretaría del consumidor y la convirtieron en una dirección que es la nada misma, están emboscando el discurso para justificar las otras leyes, la otra ley. Y como bien dijo acá un señor diputado, y como lo dijeron los funcionarios en el día de ayer, lo que hicieron en materia de precios ha sido un fracaso. Lo reconocieron en el día de ayer. Miren, tenemos ley de usuario y consumidor desde el año 93. ¿En qué estamos de acuerdo, presidente? Estamos de acuerdo en el fuero. Nosotros creemos que el fuero es importante más allá de todos los defectos. Y es importante por la jurisprudencia que vamos a lograr en la materia. El COPREC, muchachos, ustedes saben mejor que yo, si tenemos todas estas normas provinciales, existen oficinas de usuarios y consumidores que trabajan profusamente en las provincias, en los municipios. Este COPREC va a ser otra nueva unidad básica que se van a crear, pero bueno, en fin, si vienen a tratar de resolver el tema de los usuarios y consumidores, hasta estaríamos en condiciones de decirle bienvenido sea. No estamos de acuerdo que se eliminen los tribunales de defensa de la competencia. Tampoco estamos de acuerdo con esta auditoría que crean y que las dejan en manos del gobierno. Pero el 40 bis, presidente, y si no llego, quisiera incorporar mi discurso. En el año 2008, en esta reforma que les mencioné, que fueron fogoneadas por estas dos diputadas del oficialismo, se modificó la 26.361 y se introdujeron dos cambios de particular trascendencia en el aspecto resarcitorio y que representaron un claro avance en materia de defensa del consumo y de los usuarios.
Por una parte se consagró el reconocimiento del daño punitivo que se lo incorporó en el 52 bis. Y por la otra, se estableció la posibilidad de que la autoridad de aplicación de la ley pudiera disponer en sede administrativa un resarcimiento en favor del consumidor y del usuario por un daño sufrido en su persona o bienes a raíz de un evento dañoso proveniente de cualquier problema de consumo dado por incumplimiento o violación de la ley. Introdujo el daño directo, que no tenía raigambre en el sistema jurídico argentino. Fue nuevo, fue algo nuevo. Lo hicimos acá, lo hicieron legisladores del oficialismo. Aún así, en función del desarrollo doctrinario que deviniera desde el establecimiento de esa nomenclatura, la noción ha venido siendo asociado al daño inmediato, previsible, padecido por la víctima, que es el consumidor, en su persona, en sus bienes, por oposición al indirecto vinculado al mediato, imprevisible, en desmedro de un tercero. Pero el sistema del 40 bis permite lo siguiente. Primero, permite la revisión judicial, vía judicial, la apelación al acto administrativo que fija ese daño. Esto no queda claro en el inciso C del artículo 59 de la modificación que se pretende, por el modo en que está redactada la norma. Tiene ambigüedad, es poco clara. Y yo sé que me lo van a explicar, pero tiene ambigüedad, porque si necesitan explicarlo es porque tiene ambigüedad. Dejemos el 40 bis como está. Luego, la asignación del valor de título ejecutivo a esa decisión, esto directamente desaparece del 59 inciso C. El 40 bis también deja abierta la posibilidad de un mayor reclamo por todos los demás rubros y por todos los guarismos a que se creyese con razón el usuario damnificado. O sea, comprende la totalidad de los daños, por lo que queda abierto al damnificado el reclamo a todo cuanto estimaba o correspondía o corresponde como daño directo, pero también como daño indirecto, como daño extrapatrimonial, moral, psicológico, etc. Pero tampoco nada impide con el 40 bis actual que estos daños puedan ser reclamados en función de responsabilidades encuadradas causales de cualquier tipo, como por ejemplo la responsabilidad objetiva. O sea, el 40 bis contempla una reparación integral y eleva a norma positiva el mandato rector de no dañar a otro en esta materia específica. Tanto es así que en el último párrafo la norma, el 40 bis, aclara que cualquier suma percibida en sede administrativa tiene que ser tomada en cuenta para la indemnización total. El proyecto innova en este punto y lo hace de un modo que derivaría en efectos disvaliosos para el consumidor. Supone un retroceso respecto al estatus actual. Mire, presidente, yo cuando lo vi al artículo recordé lo que hicimos con el daño en el tema de la ley de riesgos del trabajo. Y esto es lo mismo, porque coloca al consumidor frente a una encrucijada. Es una opción de hierro y es similar a la que le metimos a los trabajadores en la ley de riesgo de trabajo. O sea, la imposibilidad de obrar un evidente perjuicio frente al deseo de poner a salvo su derecho o de obtener una reparación integral. En fin, quiero incorporar algunas cosas porque quiero leer algo, presidente, y no quiero perder la totalidad del tiempo. Quiero que presten atención a este pensamiento económico que encontré en el día de hoy en un diario interesante. Este señor dice: creo que se armó un frente de discusión en un escenario con problemas mucho más importantes, como frenar la inflación, como incentivar la inversión, como resolver la falta de dólares. El Estado cuenta con instrumentos para defender al consumidor y promover la competencia. Siempre se puede hacer una mejora, pero pensar que una nueva ley va a resolver las cuestiones de fondo es una ilusión. Eso pasa por la realidad de la macroeconomía y del buen uso de las herramientas que tiene el Estado. Cuando un Estado necesita muchos controles, es un síntoma de debilidad
es porque no ha tenido la capacidad de usar los instrumentos de una economía democrática para orientar al mercado sin necesidad de entrar en detallismo. El detallismo es difícil de administrar. Bien, no lo dijo Martín Redrado, no lo dijo Roberto Labaña, no lo dijo Ricardo Delgado, no lo dijo Aldo Piñanelli, tampoco lo dijo Melconian. Señores, lo dijo el doctor Aldo Ferrer. Gracias, presidente. Tiene uso de la